¿Cómo lo paramos? Tiene que ser un plan demasiado completo, tiene que ser un plan en el que tengamos a nuestro principal aliado político, económico, que en este caso es Estados Unidos, de nuestra parte. Y lo que le hemos pedido a Estados Unidos es precisamente su compromiso con la región, con estos 3 países que han sabido ser aliados de Estados Unidos. Lo que nos están ofreciendo, económicamente hablando, si ustedes quieren, no es tanto, porque $1,000 millones anuales pues se invierten en 2, 3 departamentos de cada uno de nuestros países y desapareció el dinero. Es decir, las necesidades son tantas que el dinero en realidad no es tanto. La gran oportunidad del plan de la alianza es ese respaldo que necesitamos de Estados Unidos y por supuesto de los aliados para poder levantar económicamente al país. A mí me encanta utilizar de ejemplo el caso de México y el caso de Colombia. Estados Unidos le apostó a México en los años 90, firmaron un NAFTA, involucró a Canadá, comenzaron a invertir, a llevar inversiones, a llevar plantas de vehículos de todo tipo a México, y hoy por hoy tenemos un México completamente diferente, tenemos un México fuerte, con un Estado fuerte. Y ese es el ejemplo que nosotros queremos seguir. Vemos en el Plan Colombia, aunque guardando las distancias, porque el Plan Colombia fue diseñado para temas de seguridad, cómo Colombia logró cambiar en cosa de 15, 17 años. Yo creo que las experiencias positivas las tenemos que tomar, y si nosotros tenemos el respaldo de Estados Unidos, si logramos atraer las inversiones que pretendemos, basándonos precisamente en los tratados de libre comercio que hemos firmado, y en particular en el CAFTA, en el DR-CAFTA que tenemos con Estados Unidos, nosotros podríamos generar una nueva oportunidad para esta región. El plan persigue también el fortalecimiento institucional, y esto es importante que me detenga a hablarlo y a comentarlo. Uno de los grandes problemas de los 3 países del Triángulo Norte, sin duda, es el debilitamiento del Estado y el debilitamiento de las instituciones públicas. Necesitamos estados fuertes, necesitamos que los poderes fácticos cada vez sean más pequeños y que el Estado sea más fuerte. Necesitamos un servicio público profesional, necesitamos gente que haga precisamente fuerte ese Estado, y no podemos implementar ese plan si no tenemos un Estado fuerte, razón por la cual es importantísimo apostarle al fortalecimiento del Estado y de las instituciones públicas en cada uno de nuestros países. El plan va a tener 3 principios bajo los cuales debe aplicarse. El primer principio es la regionalidad. No estamos hablando de un plan de Guatemala o de Honduras o de El Salvador, es un plan de los 3 países que tenemos que implementar y que tenemos que desarrollar de manera conjunta, porque si se implementa solo en un país y no en el otro, lo que vamos a generar es el efecto de la migración hacia ese país vecino. Por lo tanto, tiene que impulsarse de manera conjunta. El segundo elemento es el asocio, y el asocio significa que nosotros tenemos también la responsabilidad de contribuir por cada dólar que Estados Unidos ponga. De hecho, hemos identificado con los cancilleres de Centroamérica que nosotros ya hacemos esfuerzos importantes y que aportamos alrededor de $9 por cada dólar que Estados Unidos podría aportar. El tema es adecuar esos presupuestos precisamente a este plan. Y el tercer principio, que es importante de conocerlo, es que se va a aplicar principalmente en los municipios que más migración generan hacia los Estados Unidos de América. La patrulla fronteriza, cada vez que asegura a un paisano, a un connacional, le pregunta usted de dónde viene, y va haciendo un mapa, va dibujando un mapa, y ellos mejor que nadie conocen cuáles son las regiones en Guatemala, en Honduras y en El Salvador de donde se genera más migración hacia los Estados Unidos. La semana pasada que estuvimos en Washington, le presentamos ya al Departamento de Estado cuáles son las acciones estratégicas que debe contener cada uno de los ejes de este plan. Es decir, cuántas escuelas, cuántos caminos rurales, cuántos centros de salud, cuántos niños tienen que salir de la desnutrición. Es un plan mucho más aterrizado. El Departamento de Estado lo recibió bajo embargo, está revisando precisamente esas acciones, y esperamos que durante la Cumbre de las Américas, que fue el ofrecimiento, ya no lo devuelvan para que lo podamos hacer público y conocer cuáles son las acciones y cuál sería el costeo de esas acciones para poderlo ejecutar. Señores parlamentarios centroamericanos, el reto que tiene Centroamérica enfrente es un reto grande. El reto que ustedes como parlamentarios centroamericanos tienen enfrente es el reto de consolidar la integración política de Centroamérica para que este órgano se convierta en un órgano vinculante, en un órgano
comunitario, que es lo que todos los centroamericanos aspiramos. Pero para poder llegar a ese estadio de la integración es importante el desarrollo económico, por supuesto, de nuestra población. Por lo tanto, el papel, la función que ustedes desarrollan es fundamental y el aporte que ustedes pueden dar a la integración centroamericana es fundamental. Yo los felicito, señor presidente, por este esfuerzo que ustedes han venido realizando. Les pido el apoyo irrestricto a la integración centroamericana, el apoyo irrestricto al plan de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte y por supuesto el apoyo a esta Centroamérica que tanto lo necesita. Todos vamos a celebrar en diciembre cuando finalmente concretemos con Honduras la unión aduanera, porque va a ser el primer paso para poder materializar esta integración centroamericana que lleva más de 64 años esperando que tome acciones. Yo les agradezco por este espacio que me han ofrecido, cualquier duda estoy a sus órdenes y de nuevo quiero agradecerles por invitarme y agradecerle a Dios por darnos la vida y por estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Reiterándole el agradecimiento al señor canciller por su presencia y su exposición, debemos decirle que nosotros fuimos a Washington cuando se lanzó la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, invitado por la Cancillería. Y por supuesto como Parlamento respaldamos en su totalidad ese esfuerzo, así como también estamos respaldando el acuerdo que se está dando entre Guatemala y Honduras, que creemos, como usted bien lo dice, es una señal de que vamos por buen camino y que esperamos que rápidamente El Salvador pueda incorporarse a este esfuerzo. También estamos respaldando la iniciativa del decreto ejecutivo del presidente Obama en el sentido de favorecer a los migrantes, 5 millones más o menos de migrantes que están con la posibilidad de arreglar su estatus allá en Estados Unidos, entre los cuales hay bastantes centroamericanos. Asimismo, abogamos por la reforma migratoria esperada por 11 millones de migrantes que están en Estados Unidos. Nosotros, canciller, apoyamos todos los esfuerzos que se están dando en estas direcciones, pero además, como Parlamento, estamos socializando una iniciativa agroforestal que desde nuestro punto de vista deben obtenerse recursos para pagar la siembra de árboles, frutales o maderables, porque con este recurso el campesino en el campo puede generar suficientes empleos para no moverse de las comunidades donde viven. Pensamos que si los gobiernos lo acogen y lo ponemos en práctica, podemos descubrir que ahí hay una fuente de generación de empleo importante. La otra iniciativa que promovemos es que pedimos que se hagan esfuerzos para que los cruceros desde República Dominicana hasta Guatemala y Belice por el Atlántico hagan recorridos por todos los sitios turísticos de Centroamérica y por el Pacífico, aprovechando las bondades del Canal de Panamá hasta Guatemala. En este tema los gobiernos únicamente harían facilidades migratorias y garantizar la seguridad de los migrantes y la campaña para que esta iniciativa tenga eco. Y la otra es que estamos proponiendo un tren rápido que pueda ser construido desde Guatemala hasta Panamá. Sabemos que estos proyectos no son fáciles, no son para mañana, si llevan su tiempo, pero que si se trabaja en esa dirección podemos generar desarrollo e integración a la región centroamericana. Y ahora se introdujo aquí una iniciativa para que las autoridades deportivas de la región podamos solicitar a la FIFA que Centroamérica sea la sede de un campeonato mundial de fútbol en el año 2026. Vamos a trabajar en esos esfuerzos que sin duda van a traer prosperidad a nuestra región y que estamos de la mano con los gobiernos para salir adelante. Como usted nos lo permite, yo quisiera dar la palabra a los honorables diputados para que les puedan hacer algunas preguntas. Tiene la palabra el diputado Óscar Mazay. Gracias, señor presidente. Muchas veces se ha dicho que el Parlamento Centroamericano no es vinculante. Sin embargo, en este honorable Parlamento se han generado una serie de iniciativas que al final se quedan engavetadas porque los encargados de las agendas para discusión de los presidentes no las conocen o se quedan con ellas. Aquí estamos hablando de muchas buenas intenciones, de empleo, de inversión, de seguridad y justicia, de un marco legal, pero lo que estamos viendo es que queremos cortar elotes
antes de sembrar el maíz. Si en los países centroamericanos no hay seguridad, no hay certeza legal, no va a venir inversión. No va a haber inversión ni nacional ni extranjera, porque no damos las condiciones para que eso pueda darse. Hoy estamos en Guatemala con la Secretaría Pro Tempore de la Secretaría de Integración Centroamericana. Y yo le pregunto al señor ministro, ¿cuántas de las iniciativas que han pasado a SICA ha propuesto él y ha llevado a la mesa de los presidentes para su discusión? Que me diga cuántas iniciativas tiene esa secretaría y que no han podido pasar a discusión de los presidentes. Ahí es donde se queda la falta que nosotros tenemos de generar una iniciativa de ley. Por eso se repite que no somos vinculantes, pero la vinculación se queda muchas veces en las secretarías pro tempores y que hoy estamos repitiendo y escuchando otra vez. Muchas gracias. Vamos a, señor canciller, a hacer 2 turnos de unas 5 oradores. Lo que yo quisiera es que no hicieran exposiciones, sino que aprovechemos la presencia del canciller para que le hagamos las preguntas que nos puedan ilustrar sobre los temas que se están manejando. Tiene la palabra el diputado Dorindo Jayán Cortés. Gracias, presidente. Bueno, señor ministro, la verdad que me gustaron mucho sus reflexiones. Esas reflexiones, por ejemplo, que acaba también de expresar y que es muy mencionado en estos tiempos, el Papa Francisco dijo, América es un continente de esperanza, porque si perdemos la esperanza, de repente perdemos todo. Entonces su discurso es muy atinado. Me recuerda cuando la Iglesia planteó por allá por los años del 80 aquello de una economía más humana, porque la prosperidad, si no es equidad, no es prosperidad realmente, salvo que aclaremos que sería prosperidad para unos pocos, muy pocos. Eso es lo que ha venido ocurriendo realmente, porque cuando se creó el Parlacén en los años de la guerra, había mucha prosperidad en Centroamérica, incluso los índices económicos en Centroamérica marcaban índice económico altísimo, pero que no se aprovecharon, ministro, para crear eso que usted ha mencionado como la prosperidad. Y sé que ahora se hacen esfuerzos desde la reunión esta que usted ha mencionado. Mire que esto es tan histórico, porque aquí hemos resaltado la importancia que para nosotros tiene hablar sobre estas paredes. Ahora viene el ministro de Relaciones Exteriores, que además es el secretario de la Pro Tempores. Y como decía un diputado a mi izquierda, que nosotros nos hemos venido lamentando, ministro, porque ese esfuerzo que nosotros hacemos con nuestras intervenciones, con nuestras escrituras, malgastando nuestra vista, escribiendo iniciativas y proponiendo, desde luego, para que se debatan en esa reunión de los presidentes, pero que desconocemos. Una pregunta que yo le haría es, en esas 2 reuniones muy importantes que hubieron en Guatemala, uno, la reunión de los presidentes, donde incluso el presidente de Panamá a buena hora propuso que se creara ese centro contra el narcotráfico, no sé cómo es, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿vieron ustedes ahí en esas reuniones alguna iniciativa del Parlamento Centroamericano? ¿Le presentó a ustedes, el SICA, alguna propuesta nuestra de iniciativa o ustedes no vieron nada porque no les llegó absolutamente de las tantas iniciativas que nosotros hemos aprobado? Pero además, y con esto voy terminando, ministro, con otra pregunta. También se reunió previamente la 56 reunión de la seguridad aquí en Guatemala, previo a esa pro tempore, que de alguna manera es un seguimiento a esa conferencia mundial que se dio aquí en Guatemala en el 2011, pero yo no sé, nosotros tenemos una comisión de seguridad y nosotros también estuvimos ausentes. Entonces la pregunta que yo le hago, ministro, es ¿cómo podemos, o cómo usted ve, ¿verdad?, que podemos enlazar esa visión de fortalecer los programas económicos para la prosperidad con la activa participación de nuestras propuestas, de que se discutan los presidentes, la discutan, la vean, o por lo menos que se la presenten ahí? Nosotros no le echamos la culpa a las cancillerías,
ni le echamos la culpa a nadie. Lo que pensamos que como que se están quedando en alguna parte de nuestros esfuerzos que son muy atinados de todos estos diputados y diputadas que están en este recinto. Entonces, fíjese, ministro, que estoy yo angustiado, pero también motivado por ese discurso coherente y, digamos, muy de esperanza que usted le ha presentado aquí a nosotros, los diputados centroamericanos. Le agradezco y gracias, y ojalá yo encuentre entonces alguna respuesta a mis inquietudes. Gracias, presidente. Yo quiero recomendarles, honorables diputados, más brevedad y que el ministro, después del siguiente orador, pueda contestar las primeras inquietudes de los 5 primeros diputados que participaron. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo García. Gracias, señor presidente. Ministro, la verdad, felicitarlo por las reflexiones muy importantes, ya que, como dice el presidente, tenemos que ser breve. Solamente, más que una pregunta, quería hacerle un comentario, ministro. Usted había expuesto sobre el éxito de la integración centroamericana. Gracias al apoyo económico del gobierno de Estados Unidos hacia los países que componen el Triángulo Norte, para los efectos de la política migratoria que ocurre hoy en día en Estados Unidos. Y daba como una analogía lo sucedido a través del Plan Colombia en la hermana República de Colombia. Pero yo solamente quería ir un poco más allá, señor ministro, que el apoyo económico que pueda darnos el gobierno de Estados Unidos para resolver la problemática va mucho más allá. También tiene que ser un respeto a las instituciones democráticas que componen el Triángulo Norte, que componen todos los países latinoamericanos, y que vuelva esa política del buen vecino que tenía los Estados Unidos contra los hermanos países latinoamericanos. Yo creo que así vamos a salir adelante, no solamente con apoyo económico, señor ministro. Gracias. Para cerrar la primera tanda tiene la palabra la diputada María Lidia Mejía. Buenos días, señor ministro, junta directiva, diputados y diputadas. Es lamentable cuando estamos escuchando de una integración centroamericana, pero estamos haciendo división a una parte norte, a una parte sur, cuando aquí todos y todas tenemos que pensar en una patria grande, centroamericana y caribeña, donde no únicamente nos tiene que preocupar los emigrantes que se han ido a buscar trabajo alternativa, que se han ido de un país a otro. Aquí tenemos también emigrantes locales, de ciudad a ciudad. Y eso debe de ser una preocupación nuestra como servidores públicos, porque aquí sean ministros, diputados del Parlamento Centroamericano, del Parlamento, del Congreso, todos somos servidores públicos. Pero más allá nos debe de preocupar el buscar esa estabilidad, esa paz de ese hermano, de esa hermana que se convierte en un individuo que te genera paz, desarrollo y riquezas también económicas. Entonces, ministro, yo creo que debemos de buscar mucho más allá y juntarnos todos y hacer un solo bloque de trabajo y juntos buscar la solución de esos ciudadanos que están esperando una respuesta de nuestra parte. Así que yo los invito a todos ustedes, diputadas y diputados, a que la patria es la patria grande, la patria centroamericana y la patria caribeña que todos queremos. No hagamos división, ni el norte ni el sur, aquí somos uno solo. Y por ello tenemos que invitar a que tenemos la obligación de cuidar a esos ciudadanos que están esperando de una respuesta nuestra. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor canciller, para responder a las primeras 5 inquietudes. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por las inquietudes. La primera y la segunda pregunta van muy vinculadas y de hecho déjenme expresarles mi preocupación, al igual de ustedes, por estas iniciativas que ustedes han preparado y que de alguna manera no han aparecido en la mesa de discusión de los presidentes. Es más, me atrevería a decirles, yo tengo 25 años, casi 26 años de carrera diplomática,
fui director general, en fin, he estado en muchos cargos en el servicio exterior, fui viceministro casi 6 años, y les confieso algo que de veras pocas veces he visto: iniciativa del Parlacén en las reuniones del Consejo de Ministros. Esta reunión a mí me sirve para pedirle a la Secretaría General, y en todo caso también, señor presidente, pedirle que cuando envíen este tipo de iniciativas nos las envíen con copia directo a los cancilleres para poderlas, pues por lo menos tomar en cuenta, revisarlas y proponerlas. Quiero recordar algo que es importante de conocer. El protocolo de Tegucigalpa, que es obviamente nuestra carta magna de la integración, protocolo de Tegucigalpa, la carta de Lodeca, establece que todas las decisiones en materia de integración son por consenso. ¿Y por qué es por consenso? Porque la integración es voluntad política, porque estamos acá porque queremos ser una patria centroamericana, porque queremos avanzar juntos. Lamentablemente, y esta es otra realidad, dependiendo de las coyunturas políticas y de algunos intereses, no todos avanzamos al mismo tiempo. No todos tenemos, por ejemplo, el mismo interés en avanzar. Y aquí yo me recuerdo del año 2004, cuando durante la presidencia pro tempore de Honduras del presidente Ricardo Maduro se lanzó, por ejemplo, la iniciativa del pasaporte único centroamericano y de la visa única centroamericana, donde no todos los países quisieron participar, y por eso fue que hicimos el CA4. Insisto, lamentablemente no es que nos querramos partir en sur y norte, sino que el interés por integrarnos no es lamentablemente el mismo en todos los países, y es gradual, y tenemos que respetarlo, porque eso fue lo que consignamos en el protocolo de Tegucigalpa, el consenso. Aquí hay un tema adicional. En el caso de Unión Aduanera, por ejemplo, nos hubiera encantado que estuviéramos los 8 países, incluyendo a República Dominicana, porque no tenemos que tener fronteras terrestres para tener la Unión Aduanera, porque cualquier tipo de conexión obviamente es una conexión doméstica. Lamentablemente, en este momento solo tenemos la voluntad, no la llamaría voluntad, el deseo en este momento de Honduras y de Guatemala, pero que estoy seguro que el resto de países centroamericanos se van a sumar. Este consenso lo menciono porque, y me ha pasado, y el señor presidente del Parlacén lo sabe, porque cada vez que el Parlamento Centroamericano pide una audiencia, por ejemplo, en la cumbre de presidentes, aquí tienen ustedes un aliado y un amigo, y el señor presidente se los puede ratificar. A mí me toca andar negociando con el resto de países que no se opongan, porque con un país que se oponga, porque las decisiones se toman por consenso, pues no se les da evidentemente esa cortesía, por poner un ejemplo, no digamos en materia de iniciativas. Me imagino que estas iniciativas se quedan en el nivel técnico, algún país se opone, recuérdense que no todos los países miembros del SICA son miembros del Parlacén, entonces es probable que algún país se oponga, y al oponerse pues evidentemente ya no sube esa propuesta. Pero yo le pido, señor presidente, usted tiene aquí un amigo y tiene alguien que ama la integración centroamericana, que si usted nos copia esas iniciativas, yo me encargo de que esas iniciativas al menos las podamos discutir a nivel de ministros y podamos de alguna manera someterlas a la consideración de los señores presidentes. Aquí respondí la pregunta 1 y la pregunta 4 de por qué a veces estamos divididos en sur y norte. No es que querramos, la voluntad política de avanzar a veces no es la misma, y eso nos obliga a armar subgrupos regionales que a mí tampoco me gusta y no me agrada, porque la integración, somos 5 hermanos inicialmente, ahora somos 8 hermanos, y los 8 deberíamos avanzar obviamente en el mismo camino. Yo creo que ahí estamos, que hoy respondí de alguna manera todas las preguntas, esta primera ronda. Muchas gracias, señor canciller. Yo puedo testimoniar y ratificar que lo dicho por usted es correcto. Siempre hemos tenido su apoyo. Incluso en la cumbre de Belice fue usted el que nos abrió la puerta, y el canciller de El Salvador, Hugo Martínez. Quiero informar al Pleno que hemos visitado la Cancillería de Panamá, el canciller de Honduras, posteriormente a esas reuniones, y también nos han expresado su respaldo. Es decir, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Las iniciativas, como él bien dice, tenemos que enviarlas a la Secretaría, y nosotros le prometemos enviarle copias a los cancilleres, enviarle su despacho a los presidentes de la República y enviarlas a los medios, para que también los medios nos ayuden a que estas iniciativas, que suponemos sirven para mejorar las condiciones de vida del pueblo centroamericano, sean analizadas por los medios y nos den sus opiniones. Los medios hacen conciencia y expresan voluntad también a nombre de los pueblos que representan. Tiene la palabra el diputado Jorge Aguilar.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por su visita y su clara exposición sobre el Plan para la Prosperidad. Yo quiero aprovechar la oportunidad, y en vista que usted es secretario pro tempore del SICA, para que en la próxima Cumbre de las Américas se conmemore precisamente el 80 aniversario de la firma del Pacto Roerich para el establecimiento de la bandera de la paz para la protección del patrimonio cultural en tiempos de paz y en tiempos de guerra, que lo firmamos todos los países de América en 1935. Por lo tanto, que se incluya en las resoluciones que se tomen en esta cumbre un párrafo conmemorativo, y que creo que es bastante simbólico que en esta Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en abril en Panamá se conmemoren los 80 años de la firma del Pacto de Roerich. Entonces les hacemos esa solicitud que también la hará el presidente por escrito, pero aprovechando su presencia. Muchas gracias. Quiero pedirles que no se desesperen, todos están anotados en el orden que pidieron la palabra. Tiene la palabra la diputada María Antonieta Guillén. Gracias, señor presidente. Señor canciller, felicitarlo por su exposición como representante del Estado de Honduras. Me satisface mucho ver la propiedad, la orientación y el sentido de inclusión hacia nuestros pueblos de todas estas iniciativas, y las cuales, como usted lo manifestaba, vayan orientadas también a incorporar a otras naciones que asimismo vayan manifestando su voluntad de adherirse a ellas. Hemos hablado, y en el caso como tiene Guatemala la Secretaría Pro Tempore, de que hay muchas resoluciones, pero yo quisiera hacerle una pregunta aún quizá más directa, viéndolo ustedes de afuera en un sentido práctico. ¿Qué acciones o qué línea de trabajo deberíamos tomar como Parlamento Centroamericano para coadyuvar y apoyar estas propuestas que usted hoy nos ha manifestado, y que las mismas, lo repito, puedan ser también objeto de participación de los otros países cuando su voluntad soberana así se manifieste y sea evidente? Gracias, señor presidente. Gracias, señor canciller. Tiene la palabra el diputado Augusto Valle. Gracias, presidente. Canciller, celebro la acción y el acuerdo que han tenido en la presidencia pro tempore de Guatemala con respecto al Triángulo del Norte. Ha hablado usted del valor agregado, la inversión de un organismo multilateral como es el BID, así también como Estados Unidos, tanto en México, mencionó Colombia y menciona también estos 3 países centroamericanos. Pero 27 millones no son 45 millones, y los organismos multilaterales y los países de primer orden económico miran a Centroamérica en un conjunto, no dividido. También hay asimetría centroamericana, y eso está bien claro. Hay países que generamos recursos naturales y generamos materia prima, y otros que procesan la materia prima y lógicamente que generan más riqueza. Entonces, es una lástima también que a través de la Comisión de Integración Centroamericana, aquí en el Parlamento Centroamericano, los operadores políticos que están involucrados en el tema de aduanas y el tema de transporte y el tema de comercio han estado aquí tratando de solventar los problemas, y es una lástima que nuestras resoluciones no lleguen al punto final, que es a través de la Secretaría Técnica del SICA, a los cancilleres y a los presidentes de la República. Entonces, mi pregunta va en que ¿qué podemos hacer con los otros 3 países del sur y con nuestros hermanos dominicanos que también nos acompañan en Centroamérica, y sin duda alguna muchos países del Caribe que también son pobres y que necesitan esa unidad centroamericana insular? Gracias. Vamos a continuar dando la palabra, pero yo quisiera pedir que lo que ya se preguntó, otros diputados no lo repregunten, pues en aras de aprovechar el tiempo. Tiene la palabra Lucas Aguilera.
Señor ministro, felicitarlo por esa brillante exposición que nos ha hecho. Yo solo quisiera plantear algunas ideas que uno lo ve en el proyecto de integración como los obstáculos que tenemos, el por qué en la parte económica sí están todos los países incorporados en ese proyecto de integración, por qué no en la parte prácticamente política, que es el Parlamento Centroamericano, por qué no está Costa Rica, pero sí está Costa Rica en los demás organismos que tienen que ver con la parte propiamente económica. El caso, por ejemplo, de la Corte Centroamericana de Justicia, que tampoco estamos incorporados todos los países. ¿Qué medidas deberíamos de tomar en función de encontrarnos todos en el proyecto? Pues si estamos en la misma región, estamos obligados todos de empujar de manera objetiva este proyecto de integración regional en función de atacar los verdaderos problemas que tiene la región. Y el otro tema que me quiero referir es que si los países centroamericanos, con el apoyo que nos puedan brindar otros amigos de afuera, en función de resolver el problema de la migración, el problema de hambre que hay, si no terminamos con esa enfermedad crónica que es la corrupción, en donde los pocos recursos que vienen para desarrollar a los pueblos se van a otros fines que no son propiamente el desarrollo, no tenemos ninguna perspectiva, se van a cansar los que nos ayudan, y yo creo que en este momento es de reflexionar y poner en la administración pública para fortalecer esas instituciones gente que le dé garantía de integridad y manejo de esas instituciones. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para cerrar esta tanda Marvin Crespo. Gracias, presidente. Pues, señor ministro, gracias por su tiempo, gracias por su exposición. Todos nos hemos dado cuenta de que le están poniendo mucho énfasis a la parte económica, a la parte de migración, acuerdos, tratados, CAFTA. En resumen, andamos buscando empleo para que nuestros connacionales no se vayan a buscar esta oportunidad a otro país, sino que se queden acá. Quiero preguntarles en relación al tema educativo, porque muchas veces también es el fondo del problema, ya que Guatemala tiene un promedio de escolaridad de 4.6 años, Honduras es un problema muy serio en relación al tema educativo, también El Salvador, y nuestra falencia en la regional es el problema de educación. Entonces, para mí, yo considero que es algo importante. Ya Parlacén presentó un par de iniciativas para que mejoremos la cantidad de años de escolaridad y de calidad. Así que, para ser concreto, señor ministro, quiero preguntarle la importancia que el tema educativo tiene en este esfuerzo, haciendo este énfasis en el Triángulo Norte de Centroamérica. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los señores diputados. Respecto a la primera propuesta que la hizo el diputado Ávila de Honduras para conmemorar durante la Cumbre de las Américas, Aguilar, a ver, en este momento hay un proceso de negociación de la declaración de la Cumbre de las Américas, porque poner de acuerdo ahora a 35 países no va a ser fácil, es un tema complejo, y de hecho las reuniones del GRIC, que son, así le llamamos a las reuniones preparatorias de la Cumbre de las Américas, dieron inicio ya hace algún tiempo. Yo creería que este párrafo no tendría por qué generar el desconsenso, sí, exactamente, no tendría por qué no generar consenso. Estamos un poquito tarde porque todavía hubo reuniones del GRIC el viernes de la semana pasada en Washington, pero si usted, señor presidente, me manda lo más pronto posible esta propuesta de párrafo, si de ser posible hoy mismo lo agradeceré. Yo con mucho gusto puedo hacer una propuesta, ojalá aún estemos en tiempo, que si lo estamos cuenten con el respaldo nuestro, pero insisto, es consenso, ¿verdad? Las decisiones son por consenso, y con un país que se oponga pues quedaría fuera, pero no veo por qué razón pueda quedar por fuera. A la orden. Con respecto a la pregunta concreta de ¿qué les puedo aconsejar para coadyuvar a realizar propuestas? Creo que me la realizó usted. Vean, la regla de oro en el protocolo de Tegucigalpa es el consenso. Tienen que estar de acuerdo todos los países para que algo proceda. Con un país que no esté de acuerdo, sencillamente no se procede, y por eso es que
tenemos lo que nosotros llamamos una integración a la carta, es un menú, porque cada país al final elige a qué iniciativa quiere sumarse y a qué iniciativa no quiere sumarse. Mi sugerencia concreta son dos. Primero, el lobby con los señores presidentes es fundamental. El lobby con los presidentes, con los cancilleres, por supuesto, porque no lo van a recibir sin los cancilleres, pero es importante ir a plantear la necesidad de que todos los países estén representados en este noble parlamento. Ahora bien, alguien me preguntaba por qué se enfocan en lo económico y no en lo político. Porque la doctrina tiene una ruta para la integración. El origen de la integración centroamericana es sin duda, y no lo podemos negar, el mercado común centroamericano. La razón por la cual nos insta a integrarnos, a estar juntos, es precisamente la turbina de la integración, que es el mercado común centroamericano. Y por eso es que uno de los primeros propósitos de la integración fue tener la unión aduanera. Si no tenemos una integración económica concluida, muy difícilmente vamos a poder avanzar en la integración política, porque la integración económica es sin duda, como lo dije, es el motor. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que han pasado 64 años desde que firmamos la Carta de la ODECA y no hemos logrado concretar esa integración económica. Y a pesar de que todos los países, con excepción de Belice, son parte con excepción de Belice y de Dominicana, son parte de la CIECA, los 6 países que somos parte, y por cierto celebro la valiente decisión de Panamá de haberse vuelto parte en el año 2012, no hemos logrado concretar esa unión aduanera. Y tenemos que tener claro que sin unión aduanera no vamos a concretar la integración económica, y sin integración económica difícilmente vamos a poder concretar la integración política y se va a caer en retórica. ¿Qué diferencia el SICA de la CELAC, por ejemplo? ¿O qué diferencia el SICA de la OEA? La OEA y la CELAC, la OEA es un organismo que agrupa a todos los países de las Américas. La CELAC es un mecanismo, hay una diferencia, uno tiene una secretaría, el otro no, pero se convierte prácticamente en declaraciones políticas, pero no persigue la integración como tal de los países, persigue una integración retórica, persigue una integración de discurso, pero integración para mí es eliminar fronteras. Integración para mí es, como lo hizo la Unión Europea, que es el mejor ejemplo, es aprovechar lo mejor que tenemos los países que somos parte de esta integración y exponenciarlo. Pero si no logramos avanzar en la parte económica, que es lo que nos va a llegar a eliminar las fronteras por completo, no vamos a poder avanzar en la integración política. Entonces, ¿qué hacer? Miren, el lobby permanente, el convencimiento de los países de formar parte de esta Unión Centroamericana. Miren, estamos cerca de lograrlo, porque la verdad que aquí me incluyo, porque yo soy el primer integracionista. Estamos cerca de lograrlo, pero para poderlo lograr necesitamos a todos los países a bordo y con la misma voluntad política de poder avanzar, porque si no, lo que vamos a tener es lo que tenemos hoy, una integración a la carta. Unos somos parte de estos, otros somos parte de aquello, otros somos parte de lo otro, y ¿saben qué es lo más triste? Cuando hay cambio de gobierno, hay cambio de posiciones con respecto a qué integración nosotros, de qué integración queremos participar. Aquí me hicieron una pregunta muy importante también: ¿dónde dejamos lo educativo cuando es la parte fundamental? La integración centroamericana tiene 5 prioridades. Está la integración política, la económica, la social, el tema ambiental, los desastres naturales, y la integración social es precisamente una de las áreas en las cuales tenemos que trabajar en paralelo, tal como lo expliqué con el plan de la alianza. De nada nos va a servir eliminar fronteras, avanzar económicamente, si nuestra población está en un gran rezago. Por lo tanto, el tema educativo tiene un lugar particular, pero aquí viene un tema también complejo: el fortalecimiento de las instituciones. Nuestro sistema de integración ha padecido un pequeño problema que ya lo detectamos y tenemos que trabajar en ello, y es la proliferación de la institucionalidad y el desorden de la institucionalidad. En el año 2012, cuando Nicaragua tuvo la presidencia pro tempore, hicimos un ejercicio de cuántas instituciones tenía el SICA, y nos salieron 146, y ni los países sabíamos qué hacían, quién los nominaban, cómo funcionaban y sobre todo a qué intereses respondían. Entonces, el primer orden que tenemos que tener es el orden de nuestra institucionalidad, el orden de la propia integración, porque entonces los recursos se van
a iniciativas que no es que no sean viables, pero que debemos de focalizarlas en estas 5 prioridades que los presidentes resaltaron en el año 2011 durante una cumbre que tuvieron, durante 2010, perdón, en una cumbre que tuvieron en El Salvador. Y la integración social es sin duda una de las más importantes en la integración de Centroamérica, porque no podemos avanzar a distintas velocidades. Las distintas iniciativas tienen que avanzar a la misma velocidad, en la misma vía, para comenzar a generar, obviamente, resultados. Gracias, presidente. Muchas gracias. Honorables diputados, yo tengo conocimiento que el canciller tiene su agenda apretada. Yo quisiera pedir respeto a todos, pero quisiera darle la palabra para cerrar en los debates al diputado Víctor Ramírez, quien tiene 2 condiciones. Es el presidente de la Comisión de Integración del Parlamento Centroamericano y es guatemalteco. Quisiera pedirle que haga su comentario y que haga un mensaje de agradecimiento al señor ministro por su comparecencia. Gracias, presidente. Honorables diputados y diputadas. Señor canciller, aunque pareciera repetitivo, pero sí quiero dejar claro la felicitación de este Parlamento Centroamericano por la claridad en la cual usted se manifestó en todas sus expresiones que ha indicado a este honorable pleno. Sin embargo, quiero indicarle que al inicio de nuestra sesión, la plenaria aprobó en la agenda que se sigue discutiendo un punto en el cual, una iniciativa de resolución en la cual respaldamos la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Y expresamos el total respaldo a la decisión que tomaron los presidentes de nuestros 2 países, Guatemala y Honduras, el 3 de diciembre del año pasado, porque valoramos en la totalidad lo positivo para el proceso de integración. Eso lo respaldamos y tenemos una iniciativa presentada que espero se apruebe en su momento. Ahora bien, creemos importante, muy importante, que este proceso continúe de la manera que actualmente se está dando, incluyendo la hoja de ruta establecida, que para el mes de diciembre de este año se unifiquen las aduanas de los puestos fronterizos de Aguacaliente y El Florido. Eso es muy importante. Pero sí queremos dejar una recomendación, porque la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo del Parlamento Centroamericano está acompañando el proceso que lo está llevando a cabo los viceministerios de Economía Exterior de ambos países, con los mandatos o el mandato presidencial acompañado de los comisionados presidenciales. Pero específicamente nuestra recomendación es que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con un acto igual, similar, que se hizo en el año 2009, donde los presidentes Emilio Saca y el presidente Álvaro Colón hicieron en la Achadura, en el cual se presentó y se planteó un protocolo modificatorio de la Unión Aduanera que ya fue ratificado aquí en Guatemala y en este Congreso con el decreto 47/2010, pero tenemos pendiente que se ratifique en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Y es un caso similar entre la Unión Aduanera, Guatemala y El Salvador. Cosa similar está dándose ahorita Guatemala-Honduras. Pero aquí lo que queremos recomendar es que el anexo A no lo incluyan, porque en el caso específico del azúcar, nosotros centroamericanos no comercializamos azúcar entre nosotros mismos, y por eso la situación está parada la Unión Aduanera Guatemala-El Salvador. Así es que valoramos y acompañamos todo este proceso, y en este caso específico también el Parlamento Centroamericano ha abanderado la propuesta de formar un grupo de una comisión o un grupo mixto que
sea los Amigos por la Integración Centroamericana, para la cual también ya propusimos una iniciativa para el reconocimiento de este grupo. Así es que las felicitaciones, el agradecimiento de parte del Parlamento Centroamericano y pues lógicamente a seguir trabajando porque queremos trabajar conjuntamente para llevar al final nuestra anhelada unión aduanera y nuestra integración centroamericana. Gracias, presidente. Me ha pedido la palabra por última vez el señor canciller. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer al señor diputado por sus palabras y sencillamente hacer un comentario respecto a la reflexión que nos efectúa. En efecto, en febrero del año 2009 fuimos testigos de la firma del protocolo a la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador. Y hemos sido testigos de muchos actos, hablaba aquí con el señor diputado Crespo Valenzuela, de muchos actos en frontera en donde van los presidentes a demoler las casetas de migración y aduanas y decir hoy sí va a haber paso. Vean, tenemos que apegarnos a la ley, tenemos que apegarnos a la legislación. Todas las iniciativas que tomemos en materia de integración tienen que estar respaldadas legislativamente hablando, porque de lo contrario son iniciativas políticas que se quedan en el aire y que van a cambiar al día siguiente o que incluso pueden contrariar la misma legislación. En el caso de El Salvador en particular, se firmó ese protocolo que ya aprobó el Congreso guatemalteco y que el Congreso salvadoreño no ha aprobado y que por esa razón no hemos podido implementar. Y en el caso de Honduras, precisamente este caso que nos pasó con El Salvador, que van casi 5 años, 6 años y no se aprueba por la Asamblea Legislativa de El Salvador, esta unión aduanera, lo conversamos y dijimos no nos puede pasar lo mismo, es decir, no podemos hacer un gran esfuerzo y que se nos quede en la nada. Para que nosotros podamos en el mes de diciembre eliminar las fronteras, los 3 cruces fronterizos, porque no se puede eliminar 2 o 1, porque la frontera es la frontera e integrar en una unión aduanera a los 2 países es un acto muy particular, es un acto muy integral. Entonces, para que esto pueda suceder, necesitamos que el Congreso guatemalteco y que el Congreso hondureño aprueben, por supuesto, el respectivo protocolo que en su momento vamos a firmar y que ya estamos trabajando. Nosotros tenemos hoy por hoy un 98% de los productos producidos en Centroamérica con un arancel homologado. Son realmente muy pocos los productos que no tienen el arancel homologado. Tenemos un 96% de los productos producidos fuera de Centroamérica con el arancel homologado. Es decir, nos faltan en realidad pasitos muy pequeños. Y lo que estamos haciendo en este momento, los 2 gobiernos, en particular los ministerios de Economía, es previendo los mecanismos. En el caso de que esos productos no logremos homologar de aquí a diciembre ese arancel, prever los mecanismos para que puedan existir esas compensaciones que no permitan que un país se quede, por ejemplo, como el caso que puso el señor diputado, sin azúcar o que se vaya al otro país, y esos mecanismos existen. Otro ejemplo, por ejemplo, es el impuesto sobre las ventas. En Honduras es el 15%, en Guatemala es del 12%, pero esto tampoco representa un óbice para la integración. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Estados Unidos es un país con estados federados en donde el impuesto sobre ventas en cada estado es distinto, puede ser distinto, puede variar de un estado a otro, y esto no es un óbice para esa integración. Entonces, estamos trabajando, señor presidente, señores diputados, en todos esos mecanismos de compensación que nos permita poder hacer realidad esa unión aduanera. Yo agradezco de corazón ese punto resolutivo que ustedes están emitiendo de apoyo a esta unión aduanera, y agradezco de corazón que puedan invitar al resto de países centroamericanos a sumarse a esta integración aduanera, porque mientras no demos el paso en la dirección correcta, que es concretar la integración económica, lo que vamos a hacer es seguirle dando vueltas al charco, dirían en mi pueblo, y no vamos a concretar la integración porque no tomamos el siguiente paso que tenemos que tomar. Muy agradecido con todos ustedes por recibirme esta mañana. Es para mí verdaderamente un alto honor compartir con ustedes, y estamos a las órdenes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. Quiero pedirle al doctor Espada, vicepresidente por Guatemala, y al vicepresidente Cirilo Salas por Panamá, que acompañen al canciller a su salida. Muchas gracias, canciller. Estamos en sintonía para respaldar todo lo que venga del gobierno de Guatemala y también que se produzca en el Parlamento Centroamericano.
No hemos suspendido la sesión, honorables diputados. Honorables diputados, nuevamente queremos reiterar nuestro agradecimiento al presidente del Congreso de Guatemala, a su junta directiva, a todos los honorables diputados de este Congreso, a todo el personal, a los funcionarios, a la prensa, por este acompañamiento que tuvimos desde ayer y el día de hoy. Esperamos que nos sigan de cerca los miembros de la prensa para que nos ayuden a socializar, a darle publicidad a los trabajos que en el Parlamento realizamos. Se suspende la sesión para continuarla en el Parlamento Centroamericano a las 3 de la tarde.